nuestro Jikook hizo live. En realidad, no fueron solo ellos, sino que todos los miembros realizaron una breve transmisión en vivo en la que aparecieron juntos disfrutando de un momento en la playa. Lo más emocionante fue que Jin ya estaba con ellos, y eso hizo que la reunión se sintiera aún más completa y especial. Durante el live, pudimos ver a Jimin y a Jungkook, lo cual fue una gran sorpresa para todos, y aunque la transmisión fue bastante corta, dejó entrever algunos detalles interesantes que emocionaron a los fans. Por ejemplo, se pudo notar que están trabajando en algún tipo de proyecto, ya que el live funcionó como una especie de adelanto o spoiler muy sutil. En general, la sensación que transmitieron fue la de estar grabando algo relacionado con los 7 miembros. Probablemente un contenido en conjunto en ese hermoso escenario de playa. Lo cierto es que se les veía muy tranquilos, relajados y disfrutando de la compañía mutua, lo que llevó a pensar que quizá lo que están registrando tiene que ver no solo con el resultado final, sino también con mostrar el proceso de grabación y la convivencia que comparten. Durante la transmisión, ellos mismos mencionaron que supuestamente se trataba de un día libre, aunque no ofrecieron una respuesta clara ni explicaciones sobre el motivo de su ausencia prolongada en los últimos tiempos. Aún así, lo importante es que pudimos confirmar que están juntos, ocupados en mucho trabajo en común y sobre todo que se encuentran bien. Esa simple certeza fue suficiente para llenar de tranquilidad y felicidad a todos los que los seguimos y esperamos cada actualización con tanto cariño. Como mencioné antes, el live fue bastante corto, pero a pesar de su brevedad, dejó momentos que llamaron muchísimo la atención, especialmente porque nuestro Jikook compartió unas palabras que muchos interpretaron como un spoiler. Las frases exactas fueron: "Ah, tengo muchísimas ganas de soltarlo todo", y "vamos a soltarlo también, vamos a soltarlo cuando todo esté listo". Estas simples oraciones generaron un gran revuelo, ya que inmediatamente los fans comenzaron a preguntarse qué era aquello que estaban insinuando y cuándo podremos conocerlo. Este detalle cobra aún más relevancia si recordamos que es la segunda vez que Jimin y Jungkook hablan de la idea de dar un spoiler. La primera ocasión fue en un live juntos, donde también dejaron caer pequeños comentarios sobre algo que estaban preparando, y ahora lo repiten en este live grupal. Esa coincidencia lleva a pensar que no se trata de algo aislado, sino que hay una continuidad, o al menos una conexión en lo que ellos están planeando revelar. La posibilidad que más ilusiona a los seguidores es la de una colaboración Jikook dentro del próximo álbum de BTS, ya que sería un regalo muy esperado por todos los que han seguido su camino artístico. Sin embargo, también existe la opción de que este spoiler no sea específicamente de ellos como dúo, sino más bien del proyecto que los 7 miembros están construyendo en conjunto, como parte de su regreso grupal. Recordemos que en aquel live en el que solo estaban Jimin y Jungkook, hablaron directamente sobre su música, lo que abre la posibilidad de que se trate de asuntos distintos. Uno relacionado con sus proyectos individuales o en dúo y otro con la música grupal. Sea cual sea la respuesta, la expectativa crece cada vez más. Lo que queda claro es que nuestros chicos están preparando algo importante, algo que tiene un significado especial tanto para ellos como para los fans. La emoción está en el aire y solo nos queda esperar con paciencia para descubrir qué sorpresa tienen lista y cuándo decidirán compartirla con todos nosotros.
Por otro lado, Tae sorprendió a todos sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías en las que claramente aparecen Jimin y Jungkook. En esas imágenes, nuestro Jimin luce especialmente hermoso, mostrando con naturalidad su rostro encantador. Ese rostro que tantas veces ha logrado enamorar a millones de personas en todo el mundo. Su expresión, tan característica y llena de ternura, es suficiente para captar la atención y hacer que más de uno quede completamente cautivado. No es solo su belleza física lo que destaca, sino también la manera en que transmite dulzura y carisma en cada foto que aparece. Además de esas fotos, Tae también publicó un video grabado en el gimnasio junto con Jungkook. En ese video se puede apreciar la dedicación de Jungkook a su entrenamiento físico, ya que su cuerpo se ve muy trabajado, especialmente la parte superior. A pesar de que en las imágenes y durante el live, Jungkook estaba bastante cubierto con ropa, es evidente que sus músculos se encuentran bien desarrollados y que ha estado esforzándose mucho para mantener ese estado físico. La diferencia entre cómo se muestra en redes y lo que los fans pueden intuir en persona resalta aún más el contraste entre su personalidad discreta y el impacto de su físico bien cuidado. En cuanto a Jimin, durante el live fue imposible no notar lo bien que se ve y lo mucho que ha entrenado su cuerpo. A diferencia de Jungkook, Jimin llevaba menos ropa, ya que vestía un short de baño que dejaba a la vista sus piernas. Fue precisamente este detalle el que permitió que todos pudieran apreciar lo trabajadas que están sus piernas, mostrando claramente el resultado de un entrenamiento constante y disciplinado. La imagen de sus piernas tonificadas no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fans. Muchos coincidieron en lo atractivo que resultaba verlo de esa manera y en lo evidente que es su esfuerzo físico. Un momento que reforzó esa idea fue cuando Jin comentó directamente durante la transmisión: «Oye, Jimina, ¿no te duelen las pantorrillas de tanto trabajo?». A lo que Jimin respondió con total sinceridad: «He estado trabajando la parte inferior del cuerpo constantemente». Esa breve interacción dejó claro que Jimin ha puesto especial énfasis en ejercitar la parte inferior de su cuerpo, lo que explica el aspecto fuerte y bien definido de sus piernas. La dinámica entre ambos resulta interesante, porque mientras Jungkook se concentra en desarrollar sobre todo su tren superior, lo cual se nota en su espalda, brazos y pecho que lucen cada vez más grandes y firmes, Jimin se dedica con gran empeño a fortalecer su tren inferior, logrando un equilibrio que se complementa perfectamente. Esta diferencia en sus rutinas hace que cada uno destaque en aspectos distintos del entrenamiento físico, pero juntos demuestran disciplina, constancia y dedicación. Así se puede observar cómo ambos, a su manera, han trabajado para mejorar y cuidar de su cuerpo, reflejando no solo el compromiso con su salud física, sino también el impacto positivo que el ejercicio tiene en su energía y en la imagen que proyectan frente a sus seguidores. La combinación de la fuerza de Jungkook y el entrenamiento en las piernas de Jimin es un claro ejemplo de cómo se complementan. Y no es extraño que esto haya llamado tanto la atención durante el live y en las publicaciones compartidas por Tae. Cada detalle, desde las fotos hasta los comentarios en el live, refuerza la idea de que nuestros chicos siguen cuidándose y trabajando en sí mismos, algo que sus fans valoran y celebran con entusiasmo. Hoy los chicos nos hicieron live, así que les quiero traducir esta parte.
뭔 느낌인지 알지? 알아? 알아. 싸우지 마, 싸우지 마, 싸우지 마. 싸우지 마. 너무 이쁘네요. No war, please. 몰라? 너무 이쁘네요. 너무 이쁘네요. 너무 이쁘네요. 몰라? 너무 이쁘네요. 아, 감사합니다. 옛날 유행하던 감사합니다. 너무 이쁘네요. 아, 감사합니다. Se refieren a un meme súper viral que hubo aquí en Corea. Entonces, ¿qué pasó? Fue un meme muy viral porque hubo un día en el que un extranjero fue a una tienda aquí en Corea, una tienda de conveniencia. Cuando entró a la tienda de conveniencia quería preguntar dónde quedaba el banco que se llama Nonghyeo. Él, en vez de decir eso, él pronunció mal y lo que pronunció suena como eres muy bonita. Entonces prácticamente dijo, eres muy bonita, ¿sabes dónde es? Y la chica, ¿y? Le dice de nuevo, eres muy bonita. Y la chica, ¿eh? Y lo peor es que el chico le dice, ¿no sabes? ¿No sabes? Es como diciéndole, ¿no sabes dónde queda? ¿No sabes? ¿No sabes? Pero pues obviamente pues no le está entendiendo porque pronunció mal. Entonces los chicos se están riendo de eso. Así, aquí les dejo el video de la tienda de conveniencia. 너무 예쁘네요, 너도요? 너무 예쁘네요. 몰라? 너무 예쁘네요. 몰라? 너무 예쁘네요. 너무 예쁘네요. 너무 예쁘네요, 너도요? Tan viral que hasta le hicieron una canción, que es esta. Canción como que molestan con todos los bancos, con el nombre del banco y haciéndole como una comparación, otras palabras que podrían tener en coreano. Y ya, si les gusta mi contenido, no olviden seguirme, darle like a este video, comentar, compartir y repostear. Nos vemos en un próximo video. Annyeong, los quiero.